Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud, que en este caso estamos abordando un texto escrito por Joseph Breuer, su contribución teórica a estudios sobre la histeria. Estamos en el capítulo 2, llamado La excitación tónica intracerebral, los afectos. Este capítulo 2 de la parte teórica está dividido en 3 apartados, el A, B y el C. En este momento ya estamos llegando al inciso C, que al igual que el inciso B es un inciso muy pequeño. Creo que son un par de páginas. Se lee: una perturbación semejante del equilibrio dinámico en el interior del sistema nervioso, vale decir, la distribución desigual de la excitación acrecentada, es justamente la que constituye el lado psíquico de los afectos. No nos proponemos intentar aquí ni una psicología ni una fisiología de los afectos. Aquí, de manera breve, psicología está apelando, digamos, como al estudio de los procesos psicológicos, y fisiología al estudio de los fenómenos corporales, por decirlo de una manera. Anatómico-fisiológicos corporales. Vamos a continuar. Elucidaremos un solo punto de importancia para la patología, y además únicamente respecto de afectos ideógenos, aquellos que son producidos por percepciones y representaciones. Aquí hace una referencia a un investigador llamado Lange o Lange, que escribió en 1885. Miren, no está, por lo menos no como yo acostumbro encontrar una cita. Ok. Es que vienen dos paréntesis, de hecho 3 paréntesis en este apartado. Lange ha vuelto a señalar con acierto que los afectos pueden ser condicionados casi tanto por sustancias tóxicas y, según lo prueba la psiquiatría, primariamente por alteraciones patológicas como por representaciones. Aquí vamos a dejar un espacio abierto, digámoslo, un paréntesis abierto, porque no sabemos realmente, y esto es algo que tener muy en cuenta, hablando de sustancias tóxicas, ¿a qué se refiere a este texto? De igual manera, alteraciones patológicas, según la psiquiatría, tampoco tenemos, digamos, a ciencia cierta establecido qué es lo que quiere decir aquí Breuer. ¿Por qué? Porque Breuer está hablando de una psiquiatría de 1893 aproximadamente, que es una psiquiatría muy diferente a la que nosotros podemos ubicar y conocer por nuestra realidad. Entonces, continuamos. En verdad, no se precisa alegar más razones para afirmar que todas aquellas perturbaciones del equilibrio psíquico que llamamos, entre comillas, afectos agudos, cierra comillas, van acompañadas de un acrecentamiento de excitación. Aquí abre un paréntesis. En los afectos crónicos, la pena y la preocupación, es decir, una angustia prolongada, existe la complicación de un serio estado de fatiga que deja subsistir la distribución desigual de la excitación y, con ella, la perturbación del equilibrio, pero rebaja su altura. Aquí, antes de continuar, yo quisiera hacerles un cuestionamiento a ustedes, mis escuchas. ¿Podremos estar hablando, en verdad, de un afecto crónico? Podemos estar haciendo, bueno, lógicamente es posible, ¿no? Pero dentro del el abordaje de este mismo estudio, de esta misma contribución teórica de Joseph Breuer a estudios sobre la histeria, se hace una mención sobre la acomodación del organismo, de acuerdo a su, ¿cómo decirlo? De acuerdo a su propia representación del mundo. Entonces, aquí yo dudo sobre lo adecuado de considerar un afecto crónico. ¿Por qué? Porque en ese caso podría yo manifestar mi duda. ¿Sería un afecto como tal? Sí, el sujeto lo registra, el sujeto es capaz de manifestarlo.
Pero, digo, yo creo que en este caso eh, tendríamos que apegarnos a lo que el mismo Breuer ha dicho, que lo que es sobre la función de un afecto. Y me viene a la mente ahorita el ejemplo que puso el mismo Breuer sobre el león enjaulado o la bestia enjaulada, que en su afán, digamos, de, digamos, hacer algo con la cantidad de energía equiescente o aquiescente, si mal no recuerdo, se pone a caminar de un lado al otro. Nos dice Breuer, no hay un fin en esa conducta, no hay un fin en ese camino, en esa alternativa que la bestia encuentra frente a la cantidad de energía acumulada. Aquí es donde yo me pregunto sobre, entonces, en los afectos crónicos, voy a dejarlo así, realmente no encuentro yo la adecuación de confiar en una frase como afecto crónico. Por el momento lo dejaré así en duda. Pero vamos a continuar con la lectura. Ahora bien, esa excitación acrecentada no puede emplearse, es que ese es el punto. ¿Cómo podemos hablar de una excitación acrecentada cuando ese afecto crónico ha permanecido justamente por su carácter crónico igual durante mucho tiempo? Distribución desigual de la excitación, sí, aquí no encuentro, aquí me parece que es un, ¿cómo decirlo? Vaya, encuentro complicada lógicamente complicada este planteamiento de Breuer. Voy a continuar, ¿vale? Ahora bien, retomo. Esa excitación acrecentada no puede emplearse en una actividad psíquica. Todos los afectos intensos dañan la asociación, el decurso de la representación. Hasta ahí voy bien. La cólera o el terror hacen, entre comillas, perder el sentido de las cosas. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero, no, dice, solo persisten en la conciencia con máxima intensidad aquellos grupos de representación excitados por el afecto. Así se vuelve imposible nivelar esa emoción mediante una actividad asociativa. Aquí, en cuanto a la palabra en español, nivelar esa emoción o esta frase, viene asociada a una palabra en alemán, Aufregung. Continúa Breuer, pero los afectos activos, entre comillas, esténicos, también entre comillas, nivelan el acrecentamiento de excitación mediante una descarga motriz. El gritar y brincar de alegría, el acrecentado tono muscular de la cólera, el dicho airado y la acción vengadora hacen que la excitación se drene en actos de movimiento. Qué caray. Es que bueno, voy a plantear otra vez mi duda, mi cuestión. Excitación. ¿El afecto es una excitación? Pero los afectos nivelan el acrecentamiento de excitación. No, aquí está haciendo la distinción. Un afecto no es una excitación. Mediante una descarga motriz. A ver, vamos a continuar. El dolor psíquico la descarga en esfuerzos respiratorios. No, a ver otra vez. El dolor psíquico la descarga, esta excitación. El dolor psíquico descarga, entre comillas, la excitación, entre paréntesis, en esfuerzos respiratorios y en un acto de secreción, el sollozar y llorar. Ok. Es de experiencia cotidiana que estas reacciones atemperan y apaciguan la emoción.
Es decir, aquí esto es importante. Las reacciones no es la emoción. La emoción entonces, y esto estoy haciéndolo como un apartado muy personal, la emoción Breuer está planteándola como la experiencia subjetiva frente al evento, ¿no? que estamos viviendo en este caso. Como se puntualizó, continúa Breuer, como se puntualizó anteriormente, el lenguaje lo expresa en los términos desfogarse o desahogarse llorando, etcétera. Lo que ahí se libera es justamente la excitación cerebral acrecentada. Solo alguna de estas reacciones son acordes al fin, pues por medio de ellas se cambia algo en la situación, como lo hacen la acción y el dicho coléricos. Las otras carecen por completo de finalidad, o, más bien, no poseen otro fin que la nivelación del acrecentamiento excitatorio y el establecimiento del equilibrio psíquico. Cuando operan esto último, sirven a la, entre comillas, tendencia a mantener constante la excitación cerebral. Los afectos, entre comillas, asténicos del terror y de la angustia, les falta este aligeramiento reactivo. El terror directamente paraliza tanto la movilidad como la asociación, y lo mismo hace la angustia, cuando la causa del afecto de angustia y las circunstancias excluyen la única reacción acorde al fin, a saber, la de escapar. La excitación del terror solo desaparece mediante una nivelación paulatina. La cólera posee ya reacciones adecuadas que corresponden a su ocasionamiento. Si ellas son imposibles o se las inhibe, en su lugar aparecen subrogados, es decir, sustitutos. Ya el dicho colérico lo es, pero también las sustituyen otros actos enteramente faltos de finalidad. Cuando Bismarck se ve precisado a sofocar su emoción airada frente al emperador, se alivia se alivia haciendo añicos contra el piso un precioso jarrón. Esta deliberada sustitución de un acto motor por otro se corresponde por entero a la de los reflejos naturales del dolor por otras contracciones musculares. El reflejo preformado frente a la excitación de un diente, frente a la extracción, repito, el reflejo preformado frente a la extracción de un diente es apartar al dentista y gritar. Si en vez de ello contraemos los músculos de los brazos que oprimen el costado de la silla, trasladamos de un grupo de músculos al otro el quantum de excitación desencadenado por el dolor. A raíz de un dolor de dientes violento y espontáneo que fuerza de la queja, no tiene ningún reflejo preformado, que fuera de la queja no tiene ningún reflejo preformado, la excitación se drena en un pasearse de un lado a otro sin finalidad. De igual modo, transportamos la excitación de la cólera de la reacción adecuada a otra y nos sentimos aligerados cuando es consumada mediante una inervación motriz intensa. Pero cuando al afecto le es absolutamente denegada una tal descarga de la excitación, la situación es en la cólera idéntica a la del terror y la angustia. La excitación intracerebral se acrecienta con violencia, pero no es consumida en actividad asociativa ni motriz. En el hombre normal, esta perturbación se nivela poco a poco, pero en muchas personas surgen reacciones anómalas. Se forman la, entre comillas, expresión anómala de las emociones. Y aquí viene un apartado, es decir, un paréntesis, que esta frase de la expresión anómala de las emociones fue mencionada por Oppenheim en 1890. Aquí terminamos. Ha sido un capítulo, pues sí, un poco complicado en cuanto a poder distinguir qué es al final lo que Breuer quiere decir al respecto de las emociones. Con este breve apartado terminamos entonces el capítulo 2,
que tiene por título La excitación tónica intracerebral, los afectos, ¿vale? Entonces, me parece que al final Breuer equipara emoción con afecto, me parece. Voy a tener que volver a leerlo, yo creo, o tal vez escucharlo de nuevo. Pero voy a dejar hasta aquí. Vamos a continuar porque le he echado un vistazo a los capítulos que siguen. Me parecen harto interesantes, ¿vale? Dejamos entonces este video para continuar con el que sigue. Capítulo 3.